vídeo de bolsa desde MD Investment Capital para aquellos que no están en el centro de traders o que invierten con nosotros. Y como es habitual, pues comenzaremos con los cierres de las principales bolsas mundiales y, como no, entraremos luego en el análisis del IBEX 35, que además, pues bueno, esta semana se enfrentó con la resistencia de los 8.700 sin éxito, y también hablaremos de aquellos valores que mejor lo han hecho en esta semana en el IBEX 35. Estamos hablando de Iberdrola, Acerinox y Fluidra. Bueno, pues vamos allá con lo que está ocurriendo. Bueno, pues lo que está ocurriendo es que parece que en las bolsas no hay mal de altura, es decir, continuamente vemos máximos, vemos récords en Alemania, sobre todo al otro lado del Atlántico, Wall Street, y bueno, pues parece que es difícil creerse que la bolsa vaya a subir, pero el hecho es que la bolsa está subiendo. Y claro, esto tiene que ver mucho con las políticas macroeconómicas, con el exceso de liquidez y bueno, pues con el optimismo que están viendo los inversores. Es normal en esta situación que compremos, es normal que compremos acciones y que a lo mejor por cualquier recorte nos entre el miedo y vendamos, pero la realidad es que la bolsa sigue subiendo. Y como decía, pues bueno, el IBEX 35 no lo hizo muy bien esta semana, pero nada que ver, por ejemplo, como tienes aquí, lo que hemos visto al otro lado del Atlántico, donde en el S&P 500 y el Dow Jones establecieron nuevos máximos históricos. Aquí lo puedes ver, ¿vale? Por lo tanto, bueno, lo que comentábamos en el vídeo anterior, todo esta rotación hacia valores más del ciclo, como puede ser bancos, etcétera, bueno, pues sin duda está beneficiando mucho a estos dos índices y bueno, el Nasdaq, sin embargo, pues no está notando este potencial, esta revalorización tan elevada, pero bueno, el Nasdaq lo había hecho muy bien anteriormente. No nos olvidemos de la situación, que es todo lo que tiene que ver con el aumento de los intereses en la deuda soberana, que luego volveré a comentar este tema. Bueno, el DAX alemán, como ves, fíjate la subida que ha tenido a lo largo de este año, una subida muy importante y ya digo, muy por debajo de lo que está ocurriendo en el IBEX 35, es decir, ya lo he comentado varias veces, España, el IBEX 35 está a la zaga, porque, bueno, pues como te decía, subida bastante importante, prácticamente un 11%, tanto en Alemania como en Francia, en París, el CAC 40, pues también una revalorización en torno al 11%. Fíjate lo que ha hecho este año. Y sin embargo, bueno, pues en el IBEX 35, ya digo, estamos intentando luchar por la cota de los 8.700 puntos. Bueno, el por qué están subiendo las bolsas tanto es, como te decía, primero hay mucha liquidez, no hay mucha alternativa de inversión rentable y básicamente los inversores apuestan porque la pandemia va a acabar, que ya prácticamente está controlada y aunque haya problemas con vacunas como el tema de AstraZeneca, todo esto, digamos, pues bueno, no sorprende demasiado a los inversores y más cuando la semana pasada el FMI, ya lo adelantábamos en el vídeo de claves bursátiles, el FMI se ha encargado de apuntalar este optimismo, ¿no? Porque había dicho que el crecimiento global iba a ser del 6%, anterior previsión 5,5%. Por lo tanto, ya digo, optimismo y bueno, pues en parte, lógicamente, todo lo que tiene que ver con los discursos, como por ejemplo el que tuvo la Fed en la semana pasada, donde, bueno, pues había cierta preocupación sobre la subida del precio de los bonos, el interés exigido de los bonos, que podría sin duda afectar a la recuperación. Bueno, en el momento en que los bancos centrales consideran que, bueno, todavía el objetivo de inflación está lejano y por lo tanto que van a seguir manteniendo los tipos entre el 0 y el 0,25 y van a seguir manteniendo las compras mensuales en 120.000 millones, bueno, pues está claro que mientras tengamos la artillería de bancos centrales como la Reserva Federal, pues en este caso Wall Street, la bolsa norteamericana, sin duda se va a mover en esa línea. En el momento en que se acabe esta barra libre de liquidez, pues sin duda ahí empezaremos a ver problemas. Entonces, ¿qué es lo que sería más sano? Lo más sano sería que hubiera una corrección para consolidar. Ya lo habíamos comentado, ¿no? Movimiento lateral que va consolidando, subiendo poco a poco y sin subidas muy verticales. Pero ya digo, esto no está ocurriendo exactamente y por lo tanto, pues bueno, es normal que tengamos mal de altura tal y como están, digamos,
los precios, las cotizaciones de algunos valores. Bueno, pues como decíamos, el IBEX 35 empezó la semana en máximos, en un máximo de 8.691 puntos y a partir de ahí se fue desinflando. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta el 8 de abril, el miércoles, donde tuvo este mínimo, aquí lo tienes, ¿vale? De 8.564. 566 y 64 por la mañana y bueno, pues ahí tuvo luego un repunte importante, como vemos aquí, ¿vale? Pero ya digo, al final el cierre, pues bueno, fue, digamos, en negativo, un cierre de 8 en los 8.565 puntos. Por lo tanto, el IBEX 35, ya digo, retrasado, no solo en la subida de lo que llevamos de año, sino que, bueno, pues acabó la semana con una caída del 0,83, lo que suponía una pérdida del 0,14. Bueno, pues al final consolidar ciertos niveles. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues lo que comentábamos, que el IBEX 35 ha intentado ir a por los 8.700 puntos y otra vez más, digamos, pues ha chocado contra ellos. Aquí tenemos este máximo que tuvimos en estos últimos 6 meses, este máximo en 8.657 puntos el 16 de marzo y bueno, pues fíjate cómo aquí, después de este máximo cayó, es decir, este intento hacia los 8.700 fracasó y bueno, pues otra vez digamos que vamos a intentarlo a ver qué ocurre, pero fíjate que otra vez parece que va a ir esto para abajo, ¿no? Entonces ya digo, la demanda no ha empujado al índice, ¿vale? Esta es la cuestión, ¿no? Que tiene que haber volumen, tiene que haber demanda de títulos. Entonces ya te digo, al final cierra la semana con una ligera caída del 0,14, pero el problema es que, bueno, el volumen de negociación ha sido menor a lo habitual. Si hablamos de medias móviles, la media móvil de 10 y de 21 días mantiene una señal de compra. Por ahora no hay riesgos, pero ya digo, aquí la cuestión es que entre dinero a la bolsa. Esto es la clave, que entre dinero a la bolsa española, porque a otras bolsas, lógicamente, sí que está entrando. Bueno, como decíamos, la última sesión de la semana fue una sesión que el IBEX cayó del 0,83, caída del 0,14 en la semana y bueno, pues básicamente ahora lo que va a mover las bolsas en las próximas semanas serán los resultados empresariales. Entonces, bueno, la cuestión está en que, como te decía, lo lógico es que hubiera cierta rotación, es decir, que los inversores a corto plazo con un perfil más especulativo, ¿no? Que bueno, pues son los que, digamos, agrupamos dentro del centro de traders, aquí en MD Investment Capital, bueno, pues lógicamente se retirarán para que entraran los inversores a largo plazo, porque, bueno, nosotros tenemos muchas consultas, mucha gente que nos dice, oye, es buen momento para entrar. Claro, el problema está en que, bueno, a estos precios, cuidado, porque el patinazo puede ser grande, ¿no? Tú escuchas que la bolsa está subiendo, entras y justo ahí hay una corrección para consolidar unos niveles y te quedas con cara de tonto o de tonta, ¿no? Bueno, pues de esto va, ¿no? Entonces, la cuestión está en que veremos a ver si los resultados actúan de catalizador, actúan de impulsor para que las bolsas arranquen y entren en una senda alcista y se mantenga. Y ya digo, de esa manera, con la publicación de resultados, se confirmen las tendencias macroeconómicas, se confirmen que, bueno, que las políticas macroeconómicas efectivamente van a dar lugar a un crecimiento importante y que, bueno, salgamos un poco del mercado lateral, que ya lo hemos comentado otras veces, sobre todo en el IBEX 35, ¿no? Que sin duda lo hemos comentado desde hace tiempo, esta lateralidad que tiene el índice español, cosa muy diferente como has visto en los cierres de otros mercados. Bueno, como comentábamos, a nivel de la semana, Iberdrola lideró las subidas. Ahora entraremos ahí con el análisis. En la última sesión, a nivel de números verdes, si te das cuenta, mucho número rojo. ¿Qué es lo que básicamente se salvó? Bueno, pues se salvó Acerinox, se salvó ArcelorMittal, CaixaBank, Fluidra, Grifols y por aquí, por la parte de abajo, pues como ves, el rojo fue lo que predominó, ¿no? Entonces, bueno, vamos a analizar ahora los valores que más han subido, que como te decía, empezamos por Iberdrola. Iberdrola ha sido el protagonista de la semana, lideró las alzas con una subida del 4,30 hasta los 11,51 y bueno, es la compañía que más pesa en el IBEX 35 y bueno, pues no había tenido, digamos, un buen arranque en 2021. Fíjate cómo estaba aquí, el 8 de enero, y fíjate la caída que tuvo, ¿no? Aquí hasta el 3, 5 de marzo, principios de marzo, donde ahí, pues bueno, como ves, llegó
a los 10, incluso llegó por debajo de esta cantidad, llegó a los 10, poco más exacto, esto que quería, a los 10,01 euros del 3 de marzo y de ahí pues ha recuperado casi un 15%. Además, varias firmas de inversión están recomendando la compra y están estableciendo un precio objetivo de entre 13 y 13,5. Y fíjate cómo cerró la sesión de la semana pasada. Entonces, ya digo, al final, bueno, en la sesión de ayer, del viernes, hubo una caída del 0,22% y bueno, pues más que nada por no lucirse demasiado, ¿no? Porque ya digo, ya en la semana era el valor más importante, pero ya digo, con unas subidas muy moderadas, ¿eh? Hablamos de que Iberdrola ha sido el mejor valor con una subida del 4,30%, cuidado. Y Grifols ha sido la segunda con un 3,72, o sea que tampoco ha sido unas subidas espectaculares, ¿no? Y bueno, lo que sí que es verdad es que en la última sesión hubo un volumen inferior y bueno, esa es la buena noticia, que aunque haya habido cierta caída, no ha sido con un volumen como el habitual, ¿vale? De tal manera que no vemos que haya una huida de inversores y bueno, pues por lo tanto, ya digo, algunos han recogido, digamos, cosecha, porque como digo, desde marzo, 3 de marzo, un 15% casi de subida, lógicamente algunos han aprovechado para recoger beneficios. Objetivo, a batir en breve, ir a por los 12 y superarlos. Pero, como digo, algunas firmas de inversión establecen un precio objetivo que va por los 13 y 13,5 euros. Vamos allá con Acerinox, que ha sido el tercer valor que más ha subido la semana pasada, 3,49%. Y bueno, pues en el caso de Acerinox, pues tuvo un máximo en la sesión, aquí lo tienes, 11,48 y luego hubo pues un pequeño repliegue, ¿no? Al final, como digo, pues el cierre fue en los 11,42, pero bueno, una subida al fin y al cabo del 1,15 y el volumen también por debajo de la media. Por eso lo comentaba antes, importante que el volumen de cotización en el IBEX 35 se recupere, porque el momento en que entre dinero, si aquí con un volumen bajo más o menos estamos viendo que hay compras, pues ya digo. De todas formas, el problema de Acerinox es que podríamos pensar que está caro. Bueno, como explicamos en los cursos de bolsa, aquí lo que tenemos que vigilar es el PER. Y básicamente, pues no, pues el PER está al precio actual, implicaría pagar 12,9 veces los beneficios. Mientras que si nos vamos a los resultados previstos para el 2022, estaríamos hablando de un PER del 11,36. Por lo tanto, ya digo, en principio, Acerinox no está cara a pesar de la subida que ha protagonizado. Y nos vamos a Fluidra. Fluidra, que, bueno, a pesar de que es una empresa que lleva tiempo en bolsa, Fluidra es una empresa reciente en el IBEX 35 porque sustituye a Bankia. Bankia ya desaparece por su fusión, por su absorción por parte de CaixaBank y por lo tanto Fluidra ha entrado en el índice en marzo para sustituir a este valor, con lo cual, pues bueno, llevamos poco tiempo todavía teniendo a Fluidra, digamos, en la primera línea, ¿no? En el IBEX 35. Bueno, ¿qué podemos decir de Fluidra? Bueno, pues este viernes intentó llegar a los 26, pero se quedó ahí en los 25-25. Fíjate que el máximo de la sesión fue 25,85. Ya digo, intentó llegar a los 26, pero no lo consiguió. Aquí tenemos el máximo que ha tenido, ¿no? En torno a los 25,30. Y bueno, pues de Fluidra, pues ya digo, no ha tenido una subida que sea espectacular, pero bueno, ahí se ha colado, ¿no? En el top 3 de los mejores valores, en el top 5 de los mejores valores de la semana pasada, que al final, ya digo, en la semana Fluidra ha subido el 1,81, pero lógicamente, bueno, pues lo que está claro es que la senda alcista que tiene Fluidra sigue manteniéndose, la media de 10 días sigue dando señal de compra y por lo tanto, pues bueno, sigue siendo un valor que si lo tienes en cartera interesa todavía mantenerlo. Por lo tanto, ya digo, una subida muy modesta en la semana, pero bueno, al menos mantiene su tendencia alcista. Y esto es lo que te puedo comentar del análisis en los mercados de la semana pasada. No te pierdas el vídeo de claves bursátiles, fundamental para entender
por dónde se va a mover la bolsa las siguientes semanas, sobre todo si eres inversor a corto plazo. Y recuerda suscribirte al canal de MD Investment Capital para más información y consejos sobre bolsa. Hasta el próximo vídeo. Saludos.